Muy bien, pues bienvenida, bienvenido a este nuevo programa de Hablando con Naturalidad. ¿Cómo estás? Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata higienista, y mi página web es gemayida.com. En colaboración, como siempre, este programa compartiendo experiencias a través de la radio de CLM Activa Radio. Y como siempre, tenemos hoy una invitada muy especial. ¿Verdad, Iris? Muy buenas. Sí, muy especial y además la conocemos las dos y Sí. estamos aquí encantadísimas. Pues yo también una alegría estar de nuevo aquí en este programa. Mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística y maestra en registros acásicos y mi página web www.saludintegraliris6d.com. Y la verdad es que hoy tenemos un tema muy bonito, muy maternal, porque vamos a hablar de eso, de la huella del nacimiento en la vida del ser humano. Y para eso pues estamos aquí con Aisha. Hola Aisha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iris? Menchu, estoy pues muy feliz. Primero de veros, porque hacía mucho que no nos veíamos. Sí. Y en segundo lugar, bueno, pues de estar aquí delante de vuestra audiencia y muy agradecida de que me hayáis invitado. Qué Bienvenida. bueno, qué bueno. La verdad es que el título yo creo que ya nos ilumina el camino de lo que nos vas a desvelar. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues os contaré un poquito a través de mi propia experiencia lo importante que es el momento del nacimiento, ¿no? De la gestación, por supuesto, y ese momento en el que atravesamos ese canal del parto y aparecemos de repente en este mundo y lo que ocurre justo en ese momento y unas horas después, ¿no? La primera hora de vida, que es muy importante para el ser humano y que realmente nos deja una huella que dura toda la vida, ¿Sí? a nivel físico y sobre todo a nivel psíquico. Y esto es algo que muy poca gente conoce y que deberíamos saber más. A mí me ha llamado mucho la atención el título, porque me ha impactado. De hecho, yo creo que subestimamos ese momento, el momento de nacer. Lo único que hacemos es recordarlo para celebrar el cumpleaños y poco más. Sí, bueno, subestimamos muchísimo. La cuestión es que la psicología sí que se ha ocupado mucho, ¿no?, de la infancia. Es como que los recuerdos de la infancia pueden tener un impacto muy fuerte en tu vida y es algo que casi todos, incluso los que no nos dedican, o la gente que no se dedica a terapias y tal, tiene mucha conciencia sobre esto, pero muy pocas personas saben de la importancia del momento de la gestación y del momento del parto, en el que realmente la huella que ocurre ya no, ni siquiera es a un nivel subconsciente, ¿no? Que siempre se habla del subconsciente y de que lo que está como oculto y no sale a la luz nos afecta muchísimo, pero es que esto está más adentro del subconsciente, se queda impreso en nuestras células, ¿no? Hay una memoria celular ahí muy poderosa que aparece en nuestras tomas de decisiones, aparece en cómo nos enfrentamos al mundo, aparece en nuestras relaciones humanas con otras personas, con nuestras parejas, con las personas que ejercen poder sobre nosotros, ¿no? Que hay muchas, desde los padres, maestros, bueno, y después religión, política, etcétera. Y no sabemos que muchas de esas decisiones que tomamos o de esa manera de reaccionar ante lo que nos ocurre en la vida tiene muchísimo que ver con el momento del parto. Y también es un grandísimo descubrimiento el hacer esa búsqueda de qué ocurrió en mi propio nacimiento, preguntar a tu madre, a tu padre, o si no viven, a las personas que estuvieron cerca de cómo fue tu gestación y tu nacimiento, y de repente te van a ir encajando un montón de piezas en el puzzle de tu vida. Vas a decir, pues claro, con razón, yo siempre reacciono así de esta manera porque durante mi parto ocurrió tal cosa, ¿no?
Es muy, muy, muy interesante. Es la importancia de la educación, de educarnos para la vida, porque estos temas no se tocan para nada en esto que llamamos educación primaria, ¿no? Educación básica. Para nada, para nada. Bueno, te diría más, Iris, es que no se tocan esos temas para nada, ni en educación básica ni en educación universitaria. O sea, la psicología apenas está ahora vislumbrando el momento del nacimiento como algo verdaderamente importante en la vida. Es algo muy, muy nuevo el estudio de ese momento, ¿no? Pero es que ni siquiera los médicos, ginecólogos, matronas, tienen conciencia ni tienen estudios, porque no se ve en la carrera, sobre el impacto que el nacimiento tiene en la vida del ser humano a largo plazo. Y sin embargo sí que existen muchos estudios científicos que lo demuestran, ¿no? Que sí, también me gustaría hablar un poco de ello a lo largo de la charla. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema, en el parto y en el embarazo? Pues todo empezó con mi propio embarazo, por supuesto, y con mi no preparación al parto realmente, porque yo hice una preparación al parto pues normal, ¿no? La que hacen todas las mujeres, y realmente yo en aquel momento no lo sabía, porque sí que recibí muchísima información y creía que iba súper preparada al parto, pero realmente mi parto acabó en una intervención innecesaria, que acabó en una cesárea innecesaria, y bueno, que puso en riesgo mi vida y la vida y la salud de mi bebé, ¿no? Claro, yo cuando salí de esa operación, que es una operación quirúrgica, ¿no? Que es que algunas veces decimos, no, es que esta persona ha nacido por cesárea, ¿no? Este bebé nació por cesárea. La cesárea es una cirugía mayor, o sea, es como algo que le quitamos importancia, ¿no? Cuando salí de aquella operación yo estaba en shock. O sea, no sabía realmente, porque me faltaba total la información, o sea, es que me faltaba mucha información. No sabía exactamente si lo que había ocurrido había estado bien o no. Yo simplemente me dejé guiar por los médicos y bueno, pues confiaba en que ellos supieran hacer su trabajo, ¿no? Claro. Pero mi sensación a nivel emocional y sobre todo físico era como si me hubiesen violado. O sea, yo sentía que habían transgredido mi cuerpo absolutamente, ¿no? Y sentía también muchísima indefensión, porque eran las propias personas, o sea, yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque eran las propias personas que en un momento dado podrían salvarme mi vida y la de mi bebé, las que pusieron mi vida en riesgo, ¿no? Y esto es como, muy, muy duro, ¿no? Y nada más salir del parto, o sea, de la cuarentena, me puse a estudiar. He hecho todo tipo de formaciones bueno, en el tema parto, desde yoga prenatal, me he formado como doula, he ido a todo tipo de conferencias, me he formado en derecho sanitario, y para sanar el trauma mío como madre, ¿no? Pues me he formado en hipnosis clínica, me he formado como coach, me he formado en diferentes terapias bioenergéticas, en fin, bueno, no sé. Todo un montón de cosas. Todo un currículum de herramientas que gracias que existen y que has ido descubriéndolas y aplicándolas para sanarte tú misma. Es interesante remarcar esto que nos ocurre en la vida, porque muchas veces decimos, ¿y para qué? ¿Para qué estoy pasando por este dolor, este sufrimiento? No es el por qué, porque el por qué nos coloca en la víctima, pero el para qué ya nos predispone a esa comprensión para sacar lo mejor de esa experiencia dolorosa. Y en este caso, lo que tú nos estás contando. Sí, totalmente. El por qué es una pregunta muy dañina, que nos coloca no solamente en la víctima, sino en la culpa, en el culpable, ¿no? Que es lo que solemos arrastrar todas las personas que hemos sido víctimas de otras, en cualquier ámbito, ¿no?
Yo tardé un poco tiempo en averiguar que lo que yo había sufrido había sido violencia obstétrica, que tiene un nombre, que tiene... Pero ¿Cómo? ¿Violencia? Violencia obstétrica, o sea, violencia Obstétrica. en el momento del nacimiento o del parto. La obstetricia es todo aquello que tiene que ver con el parto. Me siento identificada, ¿eh? ¿Te sientes identificada? Sí, sí. Ahora mismo estás contando tu experiencia y es como, wow, yo también pasé por ahí. Les pasa a muchísimas mujeres. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando un tipo de violencia está tan normalizada, ni siquiera nos damos cuenta de ella, ni siquiera la percibimos. Y la visualizamos como normal. Esto es algo que ha pasado muchísimo, por ejemplo, con los niños. O sea, a los niños se les podía pegar hasta hace bien poco, que se prohibió legalmente en España. E incluso los profesores. Yo recuerdo que a mí mis profesores me pegaban con una regla de madera, ¿no? Y eso se consideraba normal y hasta sano para el niño, para que sea obediente y es absoluto maltrato, ¿no? Y ahora seguimos maltratando a los niños porque no tenemos herramientas para tratarlos bien, porque no sabemos cómo educarlos con respeto realmente, ¿no? Hacemos un poco lo que podemos, ¿no? Entonces, en el parto estamos muy mal educadas, muy mal educadas. Venimos de mucha obediencia y también venimos de no adoptar una actitud de responsabilidad sobre nuestra propia salud y sobre la salud de nuestro hijo y delegar todo en un profesional que, bueno, que hay profesionales de la ginecología y de la obstetricia que son maravillosos, que además de realizar muy bien su trabajo, tienen muchísima conciencia sobre lo que están haciendo y tratan maravillosamente a las mujeres y a los bebés, que se actualizan y no paran de estudiar todos los días de su vida porque están comprometidos con su labor en el mundo, pero hay otros que no se han actualizado y realmente los estudios universitarios, por ejemplo, de ginecología son muy intervencionistas porque solamente ven el parto como un proceso patológico y muy mecánico. O sea, la idea es que tienes un recipiente que es la mujer lleno con un objeto que es el bebé y que hay que sacar el bebé de la mujer, ¿no? Lo más rápido posible, por supuesto. Y además todo como con horarios. Sí, con horarios, con todo vaya uno detrás de otro. Y el parto no tiene nada que ver con esto. Es algo que cuando lo descubrí fue como, wow, pero claro que no, porque las hormonas del parto no tienen nada que ver ni con el miedo, precisamente son todo lo contrario del miedo, ni con la prisa, ni con el reloj, ni con los horarios, ni con el control. O sea, se ha estado procediendo en la medicina con respecto al parto de la manera completamente opuesta a cómo se puede desarrollar un parto de manera totalmente saludable para la madre y para el bebé. Y lo peor de todo esto es el enorme impacto que esto tiene en los niños. Yo creo que bueno, os tengo que contar que durante mi experiencia de parto ocurrió algo muy singular que os contaré después, que fue lo que me ha llevado a desarrollar el método Laxmi, que es es una metodología de ejercicio físico y meditación para entrenarse física y emocionalmente para una bellísima experiencia de parto, y realmente el parto puede ser una experiencia increíble, poderosísima. O sea, hay mujeres que me cuentan que no se han sentido jamás en su vida tan poderosas como en ese momento. He tenido alumnas que han llegado a tener partos placenteros. Orgásmicos. O sea, ¿cómo casa eso con todo lo que nos han contado a lo largo de la vida sobre el parto, ¿no? Claro. Tenemos una programación mental que ha ido pasando de generación en generación, porque desde que nacemos como mujeres en este mundo lo que escuchamos es que el parto es peligroso, es difícil y sobre todo es dolorosísimo. Cuando alguien quiere comparar un dolor, una patología con algo, lo comparan con el parto. Es que tener una piedra en un riñón es tan doloroso como el parto.
Claro, entonces las mujeres van asustadísimas al parto y esto tiene implicaciones muy graves en el propio bebé y en el propio proceso del parto, porque el miedo tiene un efecto sobre el cuello del útero y es que hace que se cierre. Entonces hay muchas mujeres que, y es que no dilataba y no dilataba y no dilataba El y miedo al que final tenían, ¿no? me tuvieron que hacer una cesárea, claro. Estaban contraídos. Claro que no Total. dilatabas. Claro, es que además hemos perdido esa naturalidad que es parir, ¿no? Dar a luz. Dar a luz, fíjate la Proceso. palabra, qué bonita, ¿no? Es dar a luz. Y sin embargo, cómo se ha llevado a esa parte dolorosa Oscura. oscura. Sí, dolorosísima, ¿no? Y y tu mujer parirás con dolor, que supuestamente dice la Biblia, que parece ser que está mal traducido al castellano, o sea, y mal traducido del arameo a todos los idiomas, porque lo que dice en realidad textualmente es, y tu mujer parirás con esfuerzo. Y no es lo mismo un esfuerzo que un dolor. ¿Vale? Claro. Porque el dolor implica sufrimiento y el esfuerzo no. Y luego, por otro lado, ese hecho de decirle, y tú parirás con dolor, quiere decir o implica que ha habido un tiempo en el que el parto no dolía. Y de hecho, hay culturas, hay tribus en los que no se considera que el parto duela, ¿vale? En el que las mujeres paren sin dolor. Y de hecho, paren en mitad del campo donde les pilla, cogen a su bebé y siguen trabajando, ¿no? O siguen haciendo las labores que tengan que hacer y se llevan a su bebé. Y los bebés forman parte de la sociedad y no se les aparta como nos ocurre aquí, ¿no? Que en cuanto aquí nace un bebé, desaparece de la sociedad porque no puede entrar en un montón de sitios para empezar el trabajo de la madre y junto con el bebé se aísla a la propia madre. Claro. ¿No? Estamos en una sociedad que no caben, ¿no? Que no caben esas experiencias juntas. Claro, es una sociedad bebefóbica. 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 Total. Entonces, ¿cómo van a aprender nuestros hijos a ser seres humanos? Claro. Si no tienen la vivencia de ver cómo sus padres se comportan en la sociedad con otros, porque realmente aprendemos por aprendizaje en gran medida. Por aprendizaje, por imitación. Sí, ¿no? Entonces, si tú no ves cómo tu madre principalmente, que es la casa del bebé durante el primer año de vida, se comporta en sociedad, ¿qué referencia tienes? Si solamente la ves en su faceta como madre tuya. Hombre, en este caso... Sí. Interesante. Ayer estaba hablando yo con una amiga de este tema, ¿no? Dice, es que me es muy difícil, dice, educar a mis hijos, dice, porque yo ya sé que no son míos, dice, pero es que y la responsabilidad, no la puedo soltar, esa responsabilidad. Claro, es que no sabemos, hemos tomado tanta distancia sobre lo que es natural en el ser humano que ya no sabemos lo más básico. Y empezando por parir. Exacto. ¿Cuántas veces hemos visto dar a luz a otra mujer? Nunca. Lo que sabemos es que nuestra amiga, nuestra hermana, alguien de alrededor le engorda la tripa, va a un hospital, a un edificio, entra de allí con el bebé en la tripa y sale de allí con el bebé en los brazos. Y lo que pasa entre medias nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Vale? Bueno, y ahora aún entran los padres. Y ahora, los papás entran en algunos sitios. En algunos sitios, porque ahora con lo que hay, ¿no? Bueno, este año no. En muchos sitios no les dejan entrar, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es claro. Estamos otra vez como yendo a esa responsabilidad que incluso habiendo personas que son responsables, lo que es la sociedad no deja, no lo permite.
Claro, claro, es una zancadilla detrás de la otra. Y es que seguimos, o sea, dentro de toda la sociedad existe la idea de que el parto es algo súper peligrosísimo, que tiene que estar controladísimo, porque es que si no, imagínate que le pasa algo y esto no es así. O sea, no es Bueno, así. yo como experiencia te puedo contar, yo estoy trabajando en una UBI móvil y hay veces que nos llaman por partos y es como, que no nos den un parto, por favor. Porque, no sé, es una... A ver, para otras situaciones como que estamos preparadas, pero para el parto, mira si viene mal, y mira y si que lo hacemos, y mira... Y claro, cuando nos vienen, nos llaman es porque está ya o ha nacido o porque es todo mucho más fácil, o sea, normalmente. Claro, claro. Cuando hay que llamar a urgencias es porque el parto va como un rayo. Porque cuando hemos llegado ya es cogerlo al vuelo. Mira, pues yo nací en casa. Mi madre me tuvo en casa con la comadrona y antes había mucha costumbre de nacer en casa, asistida por la comadrona. Mis hermanas también nacieron en casa, las pequeñas. Yo nací en el hospital y mi hermana, que va detrás de mí, somos 5, también en el hospital, pero las 2 pequeñas nacieron en casa. Mi madre lo decidió así. Sí, yo también nací en casa, lo cual no implica, nacer en casa o nacer en el hospital no implica que el parto sea mejor o peor, o más Ya. fácil o menos fácil, porque realmente la diferencia que hay entre que un parto sea una bellísima experiencia o acabe siendo una experiencia muy traumática, son sobre todo 2 cosas, ¿vale? El miedo de la madre, o sea, lo interno, su preparación física, o sea, lo que ella se haya preparado para el parto y el acompañamiento que tenga a nivel profesional, ¿vale? El acompañamiento puede hacer una diferencia enorme. Pero dentro de cómo se prepara una mujer para el parto, también está a quién elige ella para que la acompañe. Claro. Total. Aisha, cuéntanos la experiencia esta que tuviste en el parto, porque ya nos estamos acercando a... Lo que me ocurrió es que a mí me indujeron con oxitocina sintética. Por lo general las inducciones con oxitocina sintética son muy, muy dolorosas. O sea, si ya las a ti también te pasó, ¿no, Menchu? Sí. Entonces sabes de lo que hablo, ¿no? Total. Si ya un parto puede llegar a ser muy doloroso, un parto normal, digamos, que se desarrolla sin ningún tipo de acelerador, un parto con oxitocina sintética es algo tremendamente doloroso porque la oxitocina sintética produce unas contracciones uterinas muy fuertes, muy potentes, y además porque esa oxitocina no pasa la barrera hematoencefálica, o sea, no pasa desde el torrente sanguíneo de la mujer al cerebro y no activa ese cóctel hormonal que ocurre durante el parto, que entre otras cosas hace que produzcamos endorfinas, que hace que disminuyan las sensaciones físicas. O sea, estás ahí con todo. De hecho, bloquea los receptores del dolor de tal manera que te duele una barbaridad, o sea, muchísimo. Bueno, pues yo estuve 14 horas con oxitocina sintética, con unas contracciones uterinas cada menos de 2 minutos. En la gráfica del monitor era algo espectacular porque la contracción se salía de la gráfica, o sea, no era suficientemente ancho el papel para recoger la amplitud de mis contracciones, mi tripa se recogía hacia adentro, se ponía durísima, pero yo no sentía absolutamente ningún dolor. O sea, ningún dolor en absoluto. Y esto era algo muy extraño para todos los que estaban allí. Yo, claro, era mi primer parto, no tenía ni idea, ¿no? Ahora sí sé. Pero no tenías la epidural todavía. No tenía la epidural. No, a mí solamente me pusieron la epidural para la cesárea. Yo estuve 14 horas sin epidural y con unas contracciones que se salían de la gráfica. De hecho, cada vez que entraba alguna enfermera en mi habitación, porque a mí no me atendieron matronas, me atendieron enfermeras y una ginecóloga, me miraban la gráfica y me decían, ¿qué tal? Porque yo estaba tan tranquila, leyendo una revista. En fin. Pero si no tenías dolor, claro. Estaba sentada porque era lo único que podía hacer para ayudar a mi bebé a descender, ¿no?
estaba atada por todos lados, por un lado el gotero, por otro lado el monitor, en fin, tenía una sonda puesta por abajo, no me podía mover de la cama, entonces lo único que podía hacer es estar sentada para estar a favor de la gravedad y la gráfica iba allí. Entonces me decían, ¿qué tal estás? ¿Ya te han puesto la epidural, ¿no? Y yo, no me la han puesto. Y entonces ya miraban la gráfica y me miraban a mí con los ojos así como platos. Y me decía, pero ¿cómo puede ser que te la ponemos cuando quieras? Y yo decía que no, que estoy aquí estupendamente. Aixa, quedan 3 minutos para terminar el programa. Así que... Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Es que lo que yo descubrí es que el útero, o sea, después de muchísimas investigaciones, es que un útero sano no tiene que doler cuando realiza el trabajo para el que está diseñado. ¿Vale? Y esta experiencia te llevó a crear Esta experiencia me llevó a crear la teoría del segundo útero y todo el método Laxmi, que está basado en gran parte del trabajo físico que había hecho mucho antes de quedarme embarazada. ¿Vale? Es una combinación de técnicas que incluyen danza de vientre, incluye pilates, incluye yoga prenatal y muchos trabajos de conciencia corporal y de conexión con el propio útero. ¿Vale? Algo que descubrí es que cuando el útero duele es porque está espástico o tiene rigidez. ¿Vale? Y esto es una condición médica que no se tiene en cuenta en absoluto. En absoluto. ¿Vale? Bueno. De hecho, es que nadie sabe de esto. ¿Y esto también está enfocado solamente el método para mujeres o también incluye a los hombres? Bueno, la preparación al parto con el método Laxmi incluye a la pareja, porque la pareja es muy importante en ese proceso. Como os dije antes, el acompañamiento al parto es muy importante, sobre todo porque el acompañante, tanto el profesional como la persona que la mujer elija, normalmente su pareja, influye en las hormonas del parto, ¿vale? Influye en el aspecto emocional. Y cuando hay una pareja que está muy bien preparada para el parto, que sabe todo, o sea, que sabe cómo se desarrolla un parto normal, y que acompaña a la mujer y la apoya cuando está haciendo lo que ella necesita hacer y sabe que lo que está haciendo beneficia a la salud de su propio hijo, o sea, la experiencia es totalmente diferente. ¡Qué bonito! Genial. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Es muy bonito, es muy emocionante. Aixa, cuéntanos en medio minuto esto que estás preparando y cómo te podemos localizar, porque cerramos ya. Así que, jolín, es que estaríamos horas aquí. Pues me podéis localizar en mi página web, metodolaxmi.com, también en Instagram y en Facebook, en Método Laxmi, que lo escribo con X, es Laxmi como la diosa Laxmi. Muy bien. Y vamos a tener un curso gratuito que se llama Reto Vence tu miedo al parto, que en esta ocasión vamos a comenzar el día 24 de abril, así que queda muy poquito para eso. Y en la misma página web, y si nos seguís en redes sociales, podéis ver en el apartado de cursos, hay cursos gratuitos, ahí se pueden inscribir para Vence tu miedo al parto, que es una semana alucinante. Que te va a dar la vuelta del revés. Hay muchísimas mujeres que me dicen, wow, es que yo antes de ver el primer día del reto quería que me anestesiaran entera y que me lo sacaran. Después de esto es que no quiero nada de eso, lo voy a vivir al máximo. A tope. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí queda esa semilla, ese mensaje para disfrutar y conocernos mucho más y Eso estar en beneficio todos. Pues ha sido un placer, Aixa, y si estás embarazada, apúntate al reto. Eso. Gracias. Gracias. Un beso.